Hoy nos acompañan Hugo Yepes, vulcanólogo e investigador. Dirigió el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y es asesor del municipio de Quito en estos temas. Mónica Sandoval, concejala metropolitana de Quito, perteneció a Fuerza Compromiso Social y hoy es independiente. Y Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en temas de ciudad y ex concejal metropolitano. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de los duros momentos por los que atraviesa la capital de la República, golpeada por el fuerte aluvión del pasado lunes 31 de enero y que acrecentó esta sensación de pesimismo y desesperanza en una ciudad golpeada ya por la crisis económica, la pandemia y por una profunda orfandad política. ¿Qué lecciones nos deja la destrucción que ha caído sobre los barrios La Comuna y La Gasca? Bueno, los panelistas de esta mañana nos darán su aporte luego de escuchar esta primera nota de Claudia Roure. Carlos, esta semana la capital vivió la peor tragedia en muchos años. Más de 20 personas perdieron la vida en el sector de La Gasca, en el noroccidente de Quito, por un percance en el que todos nos preguntamos si pudo haberse prevenido. Veamos. Una lluvia intensa formó un aluvión nunca antes visto. Por las laderas de Pichincha bajaron agua, escombros, lodo, arrastrando todo a su paso, autos, casas, basureros y lo que es peor, más de 20 personas murieron y hay desaparecidos. El lodazal afectó a 2 barrios de la parroquia Belisario Quevedo en el centro norte de la ciudad, La Comuna y La Gasca. Han sido las horas más tristes de la capital en al menos 4 décadas. La fuerza del aluvión se arrastró por kilómetros. Los escombros llegaron hasta la avenida Amazonas. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dijo que esta tragedia no es responsabilidad de las autoridades. Que no se trata de ninguna deforestación, en la zona no hay tal. Se trata de un fenómeno natural extraordinario que se debe por la acumulación de la lluvia, que se dio el 31 de enero y que generó 75 litros por cuadrado. Las críticas y la indignación de la ciudadanía apuntan hacia otro lado, la negligencia de las autoridades. No así, fue arrastrado más de 8 cuadras, no así. Quito está en una zona geográfica compleja por las montañas, volcanes, quebradas y fallas sísmicas. Sin embargo, es una ciudad con crecimiento urbano desordenado hacia las laderas y quebradas, multiplicándose los riesgos. Por la falta de oportunidades, los barrios más pobres se expanden en asentamientos desordenados, que luego se legalizan tras las ofertas clientelares de los políticos. Por eso hay construcciones y drenajes sin planificación. También hay denuncias de corrupción alrededor del uso de las licencias del suelo para constructores que ponen en riesgo a la ciudad. Quito tiene problemas estructurales. En la extensa Solanda, al sur, se reportaron hundimientos a propósito de las obras del metro. Varias viviendas están en riesgo de derrumbarse. Lo mismo ocurre en la quebrada Carretas, en Pomasqui, al noroccidente, debido a la erosión y también las invasiones. Y cuando no llueve, están los incendios forestales o cada vez que se produce un temblor o nos amenaza algún volcán, nos preguntamos si la ciudad estará lista para resistir. Carlos, lo cierto es que por la experiencia en La Gasca podemos decir que vivimos en un constante riesgo sin que las autoridades estén en la capacidad de al menos mitigar tanto dolor y sufrimiento. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reportaje. Ingeniero Hugo Yepes, muy buenos días. Y claro, nos toca hablar en este programa de las cosas tristes, ¿no? La ciudad aún no tiene claro qué originó la tragedia, ingeniero. ¿Es un desdichado fenómeno natural o la negligencia de nuestras autoridades? Gracias, Carlos. Buenos días. Tenemos que, yo diría, empezar poniendo en contexto lo que es el riesgo, ¿no? El riesgo es un conjunto de una amenaza natural en temas de este tipo de riesgos, ¿no? La exposición que se tiene de una sociedad que se asienta en zonas que antes le correspondían a la naturaleza, y la vulnerabilidad propia de esta sociedad, que no es solo una vulnerabilidad de la parte física, de la parte de cómo se construye, sino una vulnerabilidad que se relaciona con tanto el tema social, el tema económico, el tema legal, y eso es interesante verlo también, ¿no? Jurídico, es decir, un conjunto de aspectos que no han sido todavía resueltos dentro del desarrollo y que cuando viene el fenómeno natural lo único que hace es
sacar a la luz estos déficits en el desarrollo, en la consecución de ciertos niveles mínimos de la sociedad. O sea, no estamos diciendo que no es que la quebrada estuvo tapada, no es que había tala reciente de árboles, sino que se produjo un fenómeno natural que impactó con una ciudad que ya estaba muy amenazada en esa ladera, ¿no es cierto?, por años. Una ciudad construida y una ciudad además que toma riesgos y acepta riesgos sin ser muy consciente de los riesgos que acepta, ¿no? Y esto se lo entiende desde el concepto de las obras de protección que se hacen, ¿no? Cualquier obra de protección o, por ejemplo, el diseño sismorresistente de la casa que uno hace o compra, del edificio, etcétera, tiene una aceptación del riesgo. ¿Por qué? Porque se dice, yo diseño esta obra para la lluvia que tiene un periodo de retorno de 50 años. ¿Qué quiere decir un periodo de retorno de 50 años? Que tiene un 10% de probabilidad de que eso sobre lo que yo diseño sea superado. Igual en un terremoto. 10% de probabilidad de que mi diseño sea superado por la fuerza de la naturaleza. ¿Y por qué se toma esta decisión? Porque hacerlo más seguro es demasiado caro y no se hace. Exactamente, es un problema de pobreza, ¿no es cierto? Es un problema no tanto de pobreza, porque son conceptos que se usan en todo lado, ¿no? Yo construyo un hospital, ya no con el 10% de probabilidad de que se exceda la fuerza para la que diseño, sino del 2%. ¿Por qué? Porque es una infraestructura básica que debe seguir funcionando cuando suceda. Pero la gente pobre que levanta un piso y otro por darle a su hijo, a su otro hijo, ahí sí estamos complicando. Claro, entonces la informalidad tiene desde el inicio, ¿no?, una construcción de vulnerabilidades porque no considera por las condiciones propias de ese tema la posibilidad de excederse. Perfecto. Hay una primera explicación, arquitecto Carrión. ¿La ciudad perdió entonces el control de las laderas? ¿Esa es la primera respuesta, la primera, conclusión que debemos sacar? Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días, amigos del panel. Yo creo que efectivamente Quito perdió el control de las laderas del Pichincha. ¿Cuándo? A ver, el gran crecimiento de Quito surge a partir de la década de los años 70 con el boom petrolero, cuando aparecen por primera vez en Quito esto que se denominan los barrios periféricos. Empezaron a crecer principalmente en los flancos del Pichincha. Antes Quito era básicamente una ciudad norte-sur. Ahora, a partir del 70, ocurre esto. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos el primer deslave importante en el año 75 y luego hay 3 más, en Cotocollao, en el sur y en el Quito Tenis, que incluso invade el aeropuerto. En el año 90, el alcalde Rodrigo Paz decide hacer el gran proyecto de las laderas del Pichincha con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 90. Y aquí lo interesante, Carlos, y yo sostengo por eso, por una evidencia histórica, que esto se pudo haber evitado. Desde el año 90 hasta el año 2019, cuando tenemos el problema en el Pinar Alto, en la zona esta de la Quebrada Osorio, no habíamos tenido absolutamente nada, 30 años. ¿Qué significa eso? Funcionó ese primer plan. Exactamente. Ya. ¿Qué es lo que pasa después? Porque tenemos 2019 en la zona esta del noroccidente, el primero, y el segundo el lunes pasado, en el 22. En 3 años, 2. Ese es un promedio muy alto. Y eso es una alerta, ¿no? Es decir, que en poco duda. tiempo puede haber otra más. Pero entonces también lo que dice el ingeniero Yepes me parece interesante, arquitecto. Es decir, cuando usted menciona el tema del Pinar Alto, no estamos hablando solo de invasiones, no estamos hablando de barrios irregulares, sino estamos hablando también de un uso de suelo que por cuestiones de que es bonito el mirador, podemos ir creciendo con cierto grado de informalidad que el municipio permite. Entonces son barrios muy bonitos de clase media que están ahí y están expuestos. Es que tenemos los barrios de clase media, obviamente, que tienen ciertos límites y generalmente crecen hasta lo que se define como la cota de agua, porque esa ha sido la razón por la cual se estableció el crecimiento en la altura, porque no hay la capacidad de un servicio de agua potable. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos hemos ido una y otra vez por encima de la cota de agua. Pero eso ya hay universidades y hay... Exactamente, o sea, toda el esa seguro parte social, las universidades, las urbanizaciones populares, las urbanizaciones de clase media, y todos estos cerrando la evacuación natural del agua que tiene el Pichincha hacia la parte baja. Permítame con la señora concejala, del 90 acá, ¿se podría decir qué porcentaje más de invasión de laderas ha habido en estos 30 años? ¿Qué es lo que usted pone como resultado de que ya ese primer plan ya se colapsó? Información así específica no tengo, pero lo que sí puedo decir es que en 1990 la población de Quito era 1.100.000 habitantes.
hoy día tenemos 3 veces más. Se duplicó. Y en términos territoriales, el crecimiento es 4 veces más el territorio que la población. En otras palabras, nosotros no es que duplicamos solo la población, sino que cuadruplicamos el área. Y eso significa que el plan Laderas del Pichincha, que se hizo en el año 90, era solo para 35 quebradas que estaban en ese espacio. Lo que ocurrió con el crecimiento de la ciudad es que se fue hacia el sur, hacia el norte, abarcando otras quebradas del Pichincha, claro. Y no solo eso, sino que ahora ya se fue hacia el oriente, donde tenemos quebradas también que van hacia los valles de Combayat, Tumbaco y los problemas en la Argelia y en el sur son graves también. Exactamente. Claro. Concejala, buenos días. ¿Sabemos ya cuánta gente está golpeada por esta tragedia? Y el impacto económico y social. Todavía no tenemos todos los datos, están en un proceso de evaluación, no solo de los daños materiales, hay el reporte de víctimas que hoy en la mañana se tenía 26 fallecidos, todavía 6 desaparecidos, 56 me parece personas heridas, esos de las evaluaciones preliminares. Las evaluaciones en torno al daño ya físico, patrimonial que han sufrido las familias y que ha sufrido también la infraestructura de la ciudad, las vías, las calles, los parques, es realmente muy, muy alta. Una pregunta, pero podemos decir más o menos que desde la comuna, todo el barrio de La Gasca hasta el final, más o menos, ¿cuánta gente vive ahí? Que estuvo impactada, no sé. La afección realmente se hace desde la occidental para abajo. Toma el túnel que había por ahí, baja por la avenida y se va hasta La Gasca. La afección realmente se da en la destrucción de las viviendas en 2 cuadras. Desde la boca del túnel hasta pasada esta cancha donde hay unos 2 edificios que realmente están complicados. Pero hay una cuestión bien importante ahí, de lo que yo he podido revisar, hemos podido estar en el sitio, las viviendas más afectadas, Carlos, son las viviendas más pobres. Eso sí. Ellos son los que han tomado el gran grueso Porque son las casitas más humildes con problemas estructurales. Exacto. Y tú decías y le preguntabas al ingeniero Yepes, ¿qué causó esto? ¿La lluvia? Sí, la lluvia, pero también es la informalidad en las construcciones, no solo en los asentamientos, no solo es en estos barrios que se van asentando informalmente, sino también ya una vez asentados, cómo hacen sus construcciones. Entonces tienes problemas en el asentamiento, tienes problemas en las viviendas, que al final en estos temas de riesgo han sido las que han llevado la peor parte. No solo es la lluvia, también es la informalidad, también es que la infraestructura no ha aguantado, también son una serie de factores que al final se resumen en uno: falta de planificación. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos del debate aquí en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos con más de Quito, tragedia y abandono. Seguimos en Políticamente Correcto. Señora concejala Mónica Sandoval, ustedes están casi 3 años en esta administración, que ha tenido muchos problemas políticos y administrativos sobre todo. Pero ¿qué han dejado de hacer ustedes en estos 3 años como para haber evitado que el impacto de este fenómeno natural se haya desbordado como se desbordó? ¿Qué les faltó? Yo creo que la cuestión política sí ha desviado mucha de la atención de las necesidades de la ciudad. Eso hay que asumirlo, eso es así. Juicio, acción de protección, acción, y todos nos hemos distraído como ahí. Pero cuidado con victimizar al exalcalde. No, o sea, la idea de es ninguna entender manera, que todos son responsables. de ninguna manera, no. Me refiero a la tarea exclusivamente del Consejo. ¿Qué le ha faltado? Nosotros legislamos y fiscalizamos. Esa es nuestra tarea. Y como legislación, yo creo que ahí hay que hacer algunos ajustes a las ordenanzas. Necesitamos control y más control. ¿A qué me refiero con eso? No podemos seguir regularizando barrios, y menos en las laderas del Pichincha, menos. No me refiero a solo los barrios que están ubicados entre Miraflores y San Carlos, no. Más allá tenemos La Pulida, tenemos Atucucho, tenemos Katsuki de Velasco, Katsuki de Moncayo, todos esos barrios en procesos de regularización, hay que decir no. ¿Sabe usted cuántos barrios están en procesos de regularización? Empezamos en el 2011 con 475 barrios más o menos, y
seguimos en este instante con 475 Es barrios. decir, no es que dejan de hacer, sino que siguen creciendo más Siguen barrios. apareciendo y esto ya de forma personal, todo el tiempo en el Consejo les he dicho, debemos pasar de una ciudad que regulariza todo, porque nosotros regularizamos todo. Así es. Barrios, construcciones, movilidad, taxis, Con buses. adecuamiento y fiesta, además. Claro, exacto. Porque ese es el capital político. Eso es lo que hacemos, regularizar, es decir, actuamos sobre la lógica de los hechos consumados. Ya te asentaste, entonces ya te voy a regularizar. No, hay que decir no. Las decisiones no son fáciles, no son populares, pero creo que la tragedia de hoy en La Gasca nos lleva a quienes estamos en el Consejo a decir, ya basta, hay que revisar todos los temas de riesgos antes de proceder Por ejemplo, a la regularización de cualquier barrio. esta famosa polémica por Urcupamba, ¿qué debería ocurrir? ¿Está o no está vigente ese A ver, proyecto? Urcupamba es una licencia o un permiso que se adopta de forma administrativa. No, el Consejo No lo debate. no debate, Ya. no pone las condiciones. Y Urcupamba ha sacado su licencia en la anterior administración. La de sacaron, Yunda. La de en Yunda, en no la de Yunda. Guarderas. No, en la Ya. de Yunda sacaron la licencia. En la de Yunda dejan sin efecto la licencia. Pero si tú te refieres a un... le abordas de forma integral, vas a ver que las fechas en las que se dejan sin efecto también coinciden con las fechas de las crisis políticas Ya, que de acuerdo. nosotros tenemos. Pero más allá aquí. de eso, por ejemplo, como un mensaje dicen, bueno, Urcupamba no es que generó este problema, eso hay que tener claro, pero como un hecho simbólico deberíamos decir, esa licencia no tiene que ir y empezar como a despoblar las laderas, ¿sería eso una Obviamente, opción? y hay que hacerlo de forma fuerte. ¿Y a qué me refiero? Hay que expropiar. No hay más. Ya está súper demostrado que solo poner los instrumentos de no aprovechamiento de esos sectores a través del PUCS, a través de cualquier reglamentación, no surten efecto porque finalmente se siguen poblando, porque finalmente el propietario dice yo quiero hacer uso. Si nosotros somos dueños, pues ahí las cosas deben ser de otra manera. Ya, vamos a seguir hablando de eso que me parece interesante, ingeniero Yepes. ¿Es necesario que luego de esta tragedia el municipio reenfoque toda su capacidad en lo que plantea la señora concejal, es decir, tomar medidas drásticas, pero que sean definitivas, que marquen un nuevo hito en la ciudad en temas de seguridad? Sí, bueno, antes de contestar eso, yo quisiera redefinir un tema, ¿no? Este no es un problema de las laderas, este es un problema de los cursos de agua que nacen ahora ya son los tres macizos, ¿no? El Pichincha, el Atacazo, que está poblado también de manera tal vez más agresiva que el Pichincha, y el Pululagua y en el medio el Cachitagua. Entonces estamos hablando de todo el frente volcánico sobre el cual la ciudad ha crecido porque no puede irse más hacia el occidente. Pero entonces no es solo la ladera y no es que se ocupa la ladera, sino que las aguas que bajan de estos cuatro macizos se encuentran con una ciudad que decidió entubar esas aguas con ciertas capacidades y tomando esos riesgos de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, sí vale incluir en la discusión de laderas, incluir el agua que viene de las laderas, porque esa es la que genera el problema. ¿Y eso qué significa? ¿Que deberíamos ampliar mucho más la capacidad de recolección en la ciudad de esos desfogues? A ver, tenemos que pensar en que el agua, a ver, hay varios factores, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser conscientes que en estas condiciones actuales del siglo XXI, tenemos un cambio climático que también afecta a la ciudad. Así es verdad. También afecta al país. Entonces eso significa más agua, más intensa y más frecuente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que lo que Fernando decía, miren, tenemos en 3 años 2 eventos, empieza a ser un poco la nueva normalidad. Entonces algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el diseño de lo que se hizo como obras de protección en los años 90 ha sido superado por algo que no sucede muy comúnmente, que es que cambie el fenómeno. Pero ingeniero, ahí la consejera nos plantea una medida radical, es expropiar y quizás despoblar las laderas. ¿Usted cree que esa debería ser, no sé, el escenario ideal, llevar a todos esos barrios a otros lugares? Es muy difícil, ¿no? No, es imposible. Entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema del agua y del problema del agua, ¿no? Debemos buscar una ciudad esponja, no una ciudad impermeable. ¿Por qué? Porque esta ciudad impermeable lo que hace es muy eficientemente lleva todo el agua de lluvia que antes se penetraba en el suelo, ¿no? Percolaba,
en un 80% y el 20% iba a los cauces naturales y a las quebradas, ahora el 100% va a unas tuberías, y esas tuberías de manera muy eficiente las dejan en unos ríos y entonces empieza un problema de erosión, ¿no? Lo que deja de percolar en Atucucho, que es la ladera ya poblada, termina en el río Monjas erosionando una geología además muy joven que es muy susceptible de cavar y cavar y cavar. Entonces, ¿qué es lo que debe pensar el municipio ahora? Tiene como ciudad, no como municipio, sino como ciudad, como habitantes, tenemos que empezar a repensar nuestra posición frente a la naturaleza y estos cambios de la naturaleza con una ciudad que decidió tratar de ganarle y vemos que no se va a poder. Perfecto. Arquitecto, entonces, ¿qué es lo que cabe ahí? ¿Recuperar las quebradas de alguna manera? En lugar de haberlas llenado, recuperarlas. ¿Se puede al menos hacer eso para mitigar mientras que convivimos en esas zonas? A mí me parece que lo que tenemos que ver al Pichincha es como un ecosistema generalizado. Por ejemplo, esto de este famoso cementerio o Urcupamba. Se hacen los dibujos y claro, están separados, pero en el dibujo son 35 hectáreas lo que se tiene ahí. Claro. ¿Que ha habido ahí desbroce de árboles? No, no ha habido, pero va a haber. Exactamente, o sea, no es que ahorita haya generado, pero seguimos afectando la montaña, exacto. Cuando nosotros vemos que en épocas de verano, porque nosotros en Quito tenemos solo dos temporadas, no 4, invierno y verano. Cuando nosotros vemos en épocas de verano el incendio y nosotros desde aquí vemos el Pichincha que se incendia, se está produciendo un fenómeno de dos fenómenos. Eliminación de árboles, de arbustos, de vegetación, etcétera. Y por otro lado, se quema el piso, con lo cual deja de absorber el agua. Ahí tenemos un problema que no es en el mismo momento, sino que es 6 meses antes o 6 meses después. Una siguiente cuestión con lo que Hugo planteaba. Efectivamente, nosotros tenemos un crecimiento de los caudales de agua, de lluvia, más o menos del 13% desde hace 4 años. ¿Qué significa eso? Que tenía que haberse revisado los embalses. Son 35 de los que se hizo en el año 90, después se hicieron otros. Pero, por ejemplo, este de la quebrada de la Gasca se construyó en el año 95. Yo creo que si nosotros le hacíamos seguimiento a esos 30 años, del 95 para acá, 27 años exactamente, nos íbamos a dar cuenta que había más agua, que había más tierra y por lo tanto ese embalse tenía que volver a ser diseñado. Arquitecto, eso quiere decir que, por ejemplo, la administración actual y las próximas que vengan tienen que enfocarse en los embalses, por ejemplo, e invertir mucho dinero para evitar esas cosas. Verle al Pichincha como un sistema ambiental. Pero el tema embalses como tal, hay que intervenir todos esos embalses y eso cuesta mucho dinero, ¿no es cierto? A ver, pero ahí tenemos la tasa de seguridad. La tasa de seguridad le produce al municipio más o menos 10 millones de dólares. No sé cuánto se vaya en seguridad ciudadana ni cuánto en riesgos. Pero si nosotros hacemos una proporción, la mitad para lo uno, la mitad para lo otro, 5 millones de dólares al año por 15 millones, que eso es lo que ha recogido, tenemos 70 millones de dólares. Yo creo que con eso, por lo menos, ciertos embalses se pudieron haber resuelto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con el análisis. Quito en un año elegirá a las nuevas autoridades. Es momento de que la ciudadanía tome la decisión acertada. No se desconecte de la señal de Covisa. En diciembre pasado, Perfiles de Opinión hizo una encuesta sobre la percepción política de los capitalinos sobre su ciudad. Ahí, solo el 10% de los encuestados aseguró que la urbe atraviesa por un buen momento. El resto aseguraba que Quito probablemente vive el peor momento de su historia, que la ciudad no atraviesa por los mejores días o que su pasado fue mejor que el actual. Esta radiografía no solo es la consecuencia de haber sido la ciudad más golpeada por la pandemia, porque concentra el 34% de todos los contagios y el 10% de las muertes. También por la crisis económica que persiste. A finales del 2020, el desempleo en la ciudad era del 15%, para bajar un año después al 9,9%, cuando a nivel nacional este porcentaje rondaba el 5%. La capital también registra un 21,7% de subempleo, un valor ligeramente menor al promedio nacional.
Quito ha recibido el impacto de la migración empobrecida de venezolanos. 3 de cada 10 ciudadanos que llegaron de esa nación reside hoy en la capital. Por eso, según perfiles de opinión, al 25% de los quiteños le preocupa la crisis económica, al 22,4% la corrupción y al 17,5% la delincuencia. El debilitamiento político de la alcaldía de Quito, que surgió tras el deterioro de las administraciones de Augusto Barrera y Mauricio Rodas, así como la destitución de Jorge Yunda y los casos de corrupción abiertos en su contra, incide en que solo 1 de cada 10 quiteños confíe en el municipio como institución y que apenas el 20% de los capitalinos valore la gestión de Santiago Guarderas. Por el contrario, el presidente Guillermo Lasso tiene mejores números en la capital. El 46% de los ciudadanos valora su gestión, siendo Quito la plaza política más importante para el régimen. En este panorama pesará la tristeza y frustración del aluvión que se produjo en el sector de La Gasca y que sin duda se ha convertido en el trágico inicio de la campaña para las elecciones del próximo año. Carlos, continúas con el debate. Bien, Fernando Carrión, sobre estas cifras socioeconómicas muy graves que tiene la ciudad, ¿podemos realmente empezar a hacer un debate electoral en el que la infraestructura de la ciudad y los riesgos sea quizás la prioridad? A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que cuando uno ve la estructura, por ejemplo, del presupuesto del municipio de Quito, lo que nosotros nos damos cuenta es que el municipio se ha convertido en una estructura metrodependiente y básicamente que impulsa exclusivamente movilidad. Si nosotros sumamos los gastos que está destinado en el presupuesto, nos damos cuenta claramente de eso. ¿Qué es lo que ocurre con salud? Menos del 2%. ¿Qué es lo que ocurre con seguridad? Menos del 2%. ¿Qué es lo que ocurre en reactivación económica? Menos del 1%. ¿Qué es lo que ocurre en temas ambientales? Menos del 1%. Entonces, hay que plantear una reingeniería total de la estructura municipal, su modelo de gestión, básicamente para que el municipio se dedique a los problemas de la ciudad. El problema es que el municipio se va a acostumbrar a que el día de las elecciones sepamos quién mismo ganó, porque hay una fragmentación política, cuando ya desde ahora deberíamos empezar a debatir. A ver, lo prioritario son los embalses, cuidar las estructuras de la Argelia, expropiar, así nos cueste políticamente el tema. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos empezar ya a presionar para que se dé. Sin duda, pero el problema que nosotros tenemos es que el presupuesto es lo que se hace en la ciudad. ¿Ya? Y el presupuesto lo que define son prioridades. No son las prioridades que la ciudad quiere el presupuesto que ha sido aprobado por el Consejo Municipal de Quito. Y eso empezaría por de una vez tratar de que el metro empiece a funcionar, para que empiece a generar algo. Ahí vamos a tener dos problemas adicionales. El rato que el metro va a empezar a funcionar, vamos a tener que pagar el crédito que el municipio de Quito se comprometió. Y en segundo lugar, vamos a tener que empezar a pagar el subsidio al pasaje, porque ese pasaje se hizo de 45 centavos con 400,000 pasajeros. Si nosotros llegamos a 200,000 pasajeros es mucho y por lo tanto ese pasaje, esa tarifa que se estableció en 45 centavos estaba en $1.05. Ahí ya teníamos un subsidio, pero con 400,000 pasajeros. Con 200,000 va a ser el doble de eso. Imagínese. Va a ser un problema gravísimo el rato que el metro empiece a funcionar. Ingeniero Yepes, y en estas circunstancias, antes decíamos, si tu candidato no habla de educación, escoge otro candidato. Podríamos decir ahora, si tu candidato no habla de prevención y de cuidado de la infraestructura, ¿cambia de candidato también, ingeniero? Sí, claro. Eso ya sería el reflejo de una madurez política de la gente que en realidad no la vemos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, las candidaturas a raíz de la erupción del Nevado del Ruiz y la muerte de 23,000 personas en Armero, el tema se puso al nivel más alto de la agenda política y los candidatos ganaban o perdían por sus propuestas. Pero fundamentalmente también había una posibilidad de revocatoria del mandato en base a la rendición de cuentas, a ver si cumplían o no las propuestas, que es una madurez política mayor. Y pongamos un ejemplo muy chiquito, ingeniero. Del año 2015 acá, donde toda la ciudad se movilizó y se asustó por la posible erupción del Cotopaxi, ¿qué nos ha quedado? Ya nos hemos olvidado del tema. Sí, en realidad hay una debilidad institucional general, pero yo sí quisiera volver un poquito a la pregunta anterior, que no hubo tiempo de responderla, ¿no? No conocemos del riesgo. Hablamos de gestión de riesgos, hablamos de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero si no conocemos del riesgo mínimamente, si la ciudad no conoce sus riesgos, ¿cómo puede entonces enfocar cierta parte de los recursos a lo que sea prioritario? ¿Por qué? Porque hay una cultura de reacción, ¿no? Ahora vemos 500, 1,000 personas en el tema de La Gasca, pero antes habían 3 que rotaban
permanentemente, y eso seguramente Mónica puede dar fe en sus comisiones, ¿no? Que hay no hay una claridad sobre la importancia del tema porque no se lo conoce, ¿no? Si es que hubiera tenido la ciudad, y siempre hablar al pasado es fácil, pero un par de modelos sobre lo que pasaba potencialmente en la quebrada Pambachupa, le ponía atención, le ponía un sistema de alerta temprana, le ponía unas sirenas, como con el conocimiento del riesgo se lo puso en el Cotopaxi, pero ahora funcionarán, es una gran pregunta, ¿no? Y claro, y es porque al no conocer bien el riesgo, estamos siempre poniéndole la velita a Santa Marianita de Jesús, ¿no? Y que también la va cumpliendo en sus dos aspectos, ¿no? Mónica Sandoval, ¿y cuánto dinero se trafica en tierras en la ciudad? Se trafica, yo creo que por lo menos unos 100 millones de dólares se deben estar destinando únicamente al tráfico de tierras, pero únicamente en tráfico, en tierra como tal, fuera de la infraestructura que luego estas personas que se sientan tienen que colocar, porque obviamente ponen mangueras a veces desde los ojos de agua de las partes muy arriba para empezar a dotar de algo con agua, pero esa es la cantidad más o menos de plata que se mueve. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa con estos asentamientos? Llegan, se asientan y pasan casi inmediatamente a un proceso de regularización. Un proceso donde el municipio le dice, bueno, vamos a entregarles sus escrituras para darles la seguridad de la tenencia de la tierra. ¿Y el riesgo? Eso es populismo, señora concejala. Eso es populismo, absolutamente. ¿Y cuánto es cómplice el municipio de esa realidad? Con absoluta seguridad te puedo decir que por lo menos tiene el 50% de responsabilidad, porque hay que aprender a decir no. Pero sabe que le digo una cosa, a mí me han venido a buscar para que nosotros, los periodistas, seamos los que denunciemos, por ejemplo, la corrupción del registro de la propiedad. Porque las mafias que existen ahí impiden que la misma gente pueda denunciar. Entonces, se ve que el manejo doloso del uso de la propiedad y la tierra es lo que le está acabando a la ciudad. Y de eso no estamos hablando. Los alcaldes hacen los locos, miran la espalda para eso y dejan que las corruptelas Cualquier sirvan. decisión, hace un rato conversaba con mis colegas de panel, cualquier decisión tiene que ser técnicamente factible, jurídicamente posible y al final, como es tu programa, políticamente correcto. Al final, primero tengo que ver si puedo o no destinar esta área para asentamientos, para residencias. Tengo que asegurar la tenencia de la tierra, sí, en segundo lugar. Y finalmente veo si la medida es popular o no. Pero lo que pasa es que ahora las decisiones son al revés. Primero quedo bien, quedo muy bien, no soy mala, no me califican de cualquier cosa y quedo muy bien con la gente. ¿Pero para qué? Para que después tengamos estos líos que ahora, tenemos. Lo que yo le pregunto es lo siguiente, ¿hasta qué punto el municipio, podemos decir, bueno, ya vienen nuevas elecciones y quizás tengamos un mejor alcalde, pero la estructura del municipio le va a permitir a ese mejor alcalde superar estas taras o le va a absorber al alcalde? A ver, ¿qué es lo que pasa con quien entre, con cualquiera? Entra a refundar el municipio. Entonces entra y todo no sirve. No, pues no, todo no sirve. Hay muchas cosas que sí sirven. Hay otras cosas que deben deshacerse. Hay algunas competencias que debemos como municipio decir, bueno, sí las puedo asumir o no. El tema del tránsito es una de las cosas más complejas que tiene y donde mayores líos tenemos. Y este tema del metro, que es algo que le preguntabas también a Fernando, y es que realmente gran parte de nuestro presupuesto se destina al tema del Metro de Quito. Hagámosle cumplir la promesa al señor presidente que dijo que va a asumir una parte de la deuda y con eso, todo eso, destinémosle a lo que necesita la ciudad. Pero aún con un tema adicional, que sería repoblar todo el eje de la 10 de agosto, todo que Fernando Carrillo siempre ha dicho que ese es un problema. Pero no solo la 10 de agosto, la 6 de diciembre está pasando por los mismos problemas. Cada vez hay menos gente. Si hay menos gente, la obra del metro no va a ser viable, ni siquiera con los subsidios. Bien, ya hablamos de ese tema luego del corte. Seguimos en Políticamente Correcto. Puede ver este programa en ecoavisa.com y nos puede seguir también en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más del análisis aquí en Políticamente Correcto.
Seguimos en Políticamente Correcto. Señora concejala, yo sí quisiera tomarme unos minutos para reflexionar sobre un tema que me ha parecido bastante grosero además. Es este uso político que se ha dado a la tragedia de La Gasca, en donde sectores políticos, sociales, tratan de medrar no sé con qué fin de esa tragedia. ¿Qué nos puede decir usted frente a eso? Bueno, realmente ha sido muy complicado la atención de la emergencia, pero no solo por los actores que estuvieron ahí. Bueno, entiendo que habría buena voluntad de repartir comida, de ir con palitas, con escobitas, ya, para tomarse la foto. El tema es lo que eso se traspasa a las redes sociales. Y es increíble todo lo que pasa ahí. Circulaban videos, y te puedo decir de forma personal, en la que dicen que yo impedí poner luz. No fue así. Lo que intentábamos era limpiar los escombros para que precisamente pueda la empresa eléctrica colocar el alumbrado y energizar a ese sector. Pues alguien tomó de manera, de mala fe, creo yo, un video, y eso les pasó a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que aprovecharon la emergencia para, cual pájaros carroñeros, sacar un pedazo. Y buscar responsables, y buscar quién no hizo, un montón de cosas, cuando esto tiene muchos Pero yo creo que factores. al alcalde, haciendo una crítica constructiva al alcalde Santiago Guarderas, creo que le tomó desprevenido este tema y no ha logrado mostrar el liderazgo que se esperaba El frente al alcalde tema. Santiago Guarderas es un alcalde de transición. Pero bueno, es el que está al frente Y de la le ciudad. toca, claro, y le toca. Y recibir el reclamo que recibió. Una autoridad tiene que gobernar, no solo administrar, tiene que gobernar. Y eso significa tener un gran porcentaje de liderazgo. Vamos, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con la maquinaria, sacamos los carros, ¿dónde está de alguna manera organizar la ayuda? Porque también hay algunos puntos de desorganización. Y creo que en esta crisis lo más importante es el liderazgo. ¿Hubo el desquite en esta crisis del proceso de destitución de octubre? Obviamente, ¿Se claro. desquitaron ahí? Obviamente, sí. Había algunas personas que decían, con Yunda estábamos mejor. Eso es lo que decía. Bueno, arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo logramos lo que decía Mónica Sandoval al final del bloque anterior? Es esta preocupación que usted también siente del despoblamiento de la zona de la ciudad que es segura, que tiene la infraestructura y que vemos que cada día se queda más sola. Lo que estamos viviendo no solo en Quito, sino en todas las ciudades del mundo, es este despoblamiento de las zonas centrales, que proviene principalmente de la crisis económica, del COVID y del desarrollo de la tecnología. De información que yo tengo, por ejemplo, de la Gran Manzana de Nueva York, salieron 900.000 personas. De Londres, 1.200.000 personas. En el caso de Quito no tenemos estadística, pero simplemente uno circula por la 10 de agosto, por la 6 de diciembre, por la avenida Amazonas, y nos vamos a dar cuenta que hay muchos espacios que están cerrados. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar el proyecto del Corredor Metropolitano de Quito, ahí me di cuenta, antes de esto, que habían 110 edificios vacíos. Eso no puede ser así. Detrás del edificio del Seguro Social, ahí en el Ejido, sí, ahí tenemos 2 grandes lotes del seguro con proyecto y que están parados. Yo creo que una gran obra que podríamos hacer es reubicar a la gente que está en zonas de alto riesgo para reubicarlos en estos espacios que se están vaciando. Pero, ¿cómo logramos, por ejemplo, porque esas zonas es con mucha propiedad privada, cómo lograríamos que la gente haga conciencia y diga, sí, voy a vender mi terreno, o voy a vender mi edificio, o voy a facilitar para que se produzca una repoblación del centro de la ciudad, que creo que sería una agenda importantísima de la campaña electoral? Sin duda, sin duda. Y aquí tenemos propiedad privada y propiedad pública. Por ejemplo, en el caso del centro histórico, cuando se planteó que las misiones diplomáticas vayan al centro histórico, se vaciaron edificios tan grandes como, por ejemplo, el Colegio Simón Bolívar. Está vacío. ¿Cómo es posible que eso esté así? El Ministerio de Finanzas está vacío porque se pasó eso hacia la plataforma financiera. Pero también tenemos edificios magníficos de propiedad privada. Desgraciadamente, el Plan de Uso y Gestión del Suelo, el PUCS, nunca estableció una normativa para la utilización de esos espacios, para incluso compelir
para que los propietarios de eso incorporen esos bienes al mercado. ¿Por qué? Porque así como tenemos especulación del suelo, también tenemos especulación inmobiliaria. Y esta especulación inmobiliaria se desarrolla principalmente en las zonas centrales de Quito. Yo creo que aquí hay que hacer una gran política de vivienda, básicamente para reubicar la gente que está en las zonas de alto riesgo en estas zonas que están siendo abandonadas. ¿Eso es posible o nos va a decir, como nos decía Saratugo Yepes, que puede ser imposible despoblar algunas zonas? ¿Es posible lo que usted plantea? ¿Con liderazgo? Yo creo que sí, y además necesario. Por ejemplo, este edificio grande que tenemos del Ministerio de Finanzas en la 10 de agosto. Ahí hay tres posibilidades. Uno, que se quede ahí como está, con lo cual el Estado Nacional pierde, porque es un edificio que no le rinde económicamente. Otra es que podría ser una especie de bueno, bonito y barato, como fueron los centros comerciales que se hicieron en el centro histórico, y ahí tener el gran mercado que está en la calle. O en tercero, una buena política de vivienda, que incluso por la proximidad con la Universidad Central se podría hacer un acuerdo para que vayan allá estudiantes universitarios. Pero de esos tenemos una infinidad de edificios y para eso necesitamos... Toda la zona de la REA, la América. La REA, por ejemplo. Llenos de delincuentes, sí. porque están abandonados. Y lo que nosotros tenemos es un vaciamiento desde el Banco Central hacia el norte. En esa franja de la Manuel Arrea que se está yendo cada vez más hacia el norte. Son espacios que se van vaciando. Y aquí, si nosotros no tenemos política urbana, eso es lo que va a ocurrir y eso es un costo altísimo, pero altísimo para la ciudad. Ahora, ingeniero Yepes, para no complicar en la parte política, pero sí plantearle una cosa que es interesante. Hemos visto la solidaridad de los quiteños en estos momentos, es decir, vamos con palas a ayudarnos hasta para figuretear. ¿Cómo logramos que esa capacidad de cohesión social sirva para prevenir, para retomar lo que siempre fuimos los quiteños, gente de minga? Yo creo que el eje fundamental está en el conocimiento del riesgo, porque aquí sí funciona el axioma de primero ayúdate tú mismo para después estar en mejor capacidad de ayudar a los demás. Si es que entendemos mejor todo lo que hay que hacer en Quito, en función de disminuir el riesgo, ya sea por mejor preparación, que es lo que podríamos pensar que se lo hace de manera individual, o por una mejor capacidad de disminuir las vulnerabilidades, de frenar estas exposiciones que se da a las zonas de impacto, entonces podríamos empezar a tener con la mejor percepción del riesgo, una actitud hacia o hacerlo o posibilitarlo o no resistirse a ciertos cambios. En el caso, yo siempre he puesto un ejemplo bastante claro, más bien de preparación. ¿Qué sucede, o pensemos, ¿no? ¿Qué sucede ya con la vuelta a la normalidad de todas las actividades, clases, un jueves cualquiera, a las 10 de la mañana, y hay un temblor muy fuerte en Quito? ¿Cuál va a ser la acción de todos quienes trabajan, papás y mamás, o quienes están en sus casas frente a los hijos que no tienen comunicación y que saben que están, por ejemplo, en una zona de concentración de 3, 4, 5 colegios con 10.000 estudiantes potenciales, que las hay, por ejemplo, Monteserrín, con 2 o 3 vías de acceso que colapsan cuando habían las inauguraciones del año escolar? Entonces, si es que pensamos en que esos deben ser las zonas seguras, los albergues en donde yo no tengo que ir a ver a mis hijos, pero hago el trabajo de preparar esas zonas, de preparar en primer lugar la infraestructura para que no haya el colapso, de preparar la posibilidad de estar ahí un tiempo, pero también otras cosas, preparar el hecho de que esos profesores que están ahí tengan que quedarse ahí, pero se resuelva su problema personal, porque claro, yo como padre, estando de profesor ahí, me voy a ver a mi hijo y también aumento el caos. Entonces, cosas del día a día que uno no piensa porque cree que no va a pasar. Es lo que yo les decía, de eso ya lo hablamos bastante en el año 2015 con el Cotopaxi, hicimos simulacros, nos asustamos y todo, pero no sé si estamos en capacidad de recordar lo que se planteó esa vez. Es que no hay un sostenimiento del tema, sino que el tema vuelve con la amenaza o con el impacto como ahora, ¿no? Y eso vuelve a bajar y lastimosamente lo seguiremos hablando así. ¿Por qué? Porque el riesgo no nos apropiamos de nuestro propio riesgo, no está conocido, entonces no existe. Lo que no está conocido
sinceramente no hay. Hay un problema de liderazgo político, ¿no, Sí. Mónica Sandoval, Es. Fernando? Sin duda. O Sin sea, duda, si no clarísimo. trabajamos en eso, si no logramos hacer de esta campaña electoral quizás el espacio donde se debatan esos temas y no esperar hasta febrero, aquí que es el último que se inscribe, imagínense dónde vamos a llegar como ciudad. Lo que ocurre es que muchos de los candidatos, como se atomiza realmente, muchos de esos candidatos, incluso que podrían llegar, no tienen idea del municipio, no tienen idea. Así es. Entonces llegan, lo que yo decía hace un rato, llegan a refundar la ciudad y hacerlo todo, entre comillas, a su manera. Lo que ocurre es que mientras, así se resumen los 4 años. Primer año, conoce. Segundo año va a aplicar recién lo que cree que debe aplicar. El tercer año no le va muy bien y el cuarto ya nadie le hace caso porque obviamente va a empezar las elecciones. ¿Qué se ha hecho? Nada. Nada. Nos vamos a un siguiente corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Hugo Yepes, ¿cuál es la lección que nos deja en Quito la tragedia de esta semana? Bueno, Quito tiene que tener un antes y un después de este lunes en donde sucedió lo que sucedió. Es claro que la ciudad perdió su norte cuando decidió temas como priorización del transporte sin un conocimiento ni de lo que significaba el metro para la ciudad, como lo explicaba Fernando, ni cómo esas inversiones dejaban de permitir pensar en que Quito tiene que invertir en un desarrollo sostenible y ese desarrollo sostenible pasa por la posibilidad de que estos impactos de la naturaleza no sean de las magnitudes como este, que lastimosamente, y así parezca duro lo que diga, es pequeño frente a todas las amenazas y el riesgo que tiene la ciudad frente a ellas. Fernando Carrión. Quito es una ciudad maravillosa, entre otras cosas porque está sentada en una geografía maravillosa. Pero si nosotros no la respetamos, si nosotros no la defendemos, pues esta maravilla se nos puede acabar. Lo que acabamos de vivir del lunes pasado con el fallecimiento de más de 26 personas no puede volver a ocurrir. En ese sentido, las próximas administraciones municipales y la actual tiene que priorizar el tema del medio ambiente y en ese sentido básicamente lo que significan riesgos y desastres que puedan provocarse y por otro lado tener una naturaleza mucho más amigable con esta ciudad. Hay que sembrar muchos árboles no solo en el Pichincha sino también en la ciudad. Mónica Sandoval, ¿qué es lo políticamente correcto? Esta tragedia nos ha demostrado que no estamos preparados para afrontar estas crisis. Tenemos serias falencias en la atención de la emergencia, somos reactivos y no preventivos. Lo que hay que hacer es apostarle, ponerle recursos al riesgo y a la prevención. Y bien, la tragedia de esta semana en la ciudad nos hunde a los quiteños en una profunda tristeza. Muchos de nuestros vecinos lo han perdido todo en un evento natural que adquirió una desproporción peligrosa por la falta de prevención, controles y alertas desde las autoridades, las mismas que han impedido que el tejido social de nuestros barrios puedan ser parte activa en la vigilancia de nuestro entorno. Pero lo más grave de este episodio es que no vemos a corto plazo que existe una verdadera conciencia general de que los problemas de la ciudad son muchos y que el municipio de Quito como institución también ha llegado al borde del colapso. En pocos meses comenzará la campaña electoral, un espacio en el que se supone se debe hablar con responsabilidad, conocimiento y honestidad de los desafíos que debemos enfrentar. La capital de la República merece un debate serio de propuestas y proyectos con candidatos solventes y sensibles ante los problemas de la ciudad. Caso contrario, corremos el riesgo de volver a desperdiciar 4 años más en aventuras que solo nos han traído sufrimiento y unos cuantos grilletes. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto. Enviamos un abrazo solidario a todas las familias afectadas por el aluvión en La Gasca y también a todos los que perdieron a sus seres queridos. Esperamos que exista reparación y que esta tragedia no se vuelva a repetir. Hasta el próximo domingo.